Buenos días, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga abundantemente, les continúe bendiciendo en gran manera. Que la gracia de Dios siga aumentada, llenándole sus vidas, sus corazones, sus almas, y sobre todo con un deseo cada vez mayor por las cosas de Dios. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deber, o ese debe ser nuestro deseo todo el tiempo, saber querer más de Él, llenarnos más de Él, saber más de Él. Procurar cada día mostrarnos que realmente nosotros le amamos. Y la única manera que nosotros demostrarlo es porque nos alimentamos de su palabra y queremos y hambriamos de ella. La escritura nos enseña bienaventuranza, a ver que hay bienaventuranza, que dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. La promesa es que seremos saciados. Si usted tiene hambre y sed de justicia, porque Dios mira el corazón y sabe si usted verdaderamente le ama y si verdaderamente usted quiere ser lleno de Él. Y si quiere ser lleno de Él, téngalo por seguro que Dios lo hará. No hay nada que Dios no pueda darnos, mis amados hermanos. Nosotros siempre como creyentes debemos demostrar ante Dios, no ante los hombres, aunque debemos dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. En toda nuestra manera de vivir, de actuar, incluso de hablar, nuestro comportamiento, aún nuestros propios pensamientos. Debemos ser muy cuidadosos y averiguar, investigar o vigilar, nuestros pensamientos. Sí, Señor. Debemos vigilar lo que pensamos. Mis amados hermanos, que todo debe ser de conformidad a la santa voluntad de Dios. Debemos tener una mente limpia, sana. Eso es verdad. Y que esta mente nuestra vaya siempre dirigida, vaya siempre controlada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que deseamos tanto, mis amados hermanos. Por eso es que usted y yo debemos siempre anhelar cada día que Dios nos llene más de su Santo Espíritu, que controle totalmente nuestra vida. Como dice el profeta de Dios, dice, aún el Espíritu Santo debemos nosotros anhelar que Él controle hasta nuestras emociones. Así que mis amados hermanos, gusto saludarles una vez más y dar la bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mis hermanos que están fuera de la ciudad y fuera del país, el Señor les continúe bendiciendo de una manera abundante, mis amados hermanos. Que esa gracia de Dios no se aparte de vuestros corazones, de vuestras vidas, ni de las obras de vuestras manos. Siempre he pensado que cuando hemos hallado gracia entre los ojos de Dios, esa gracia tiene que ir aumentando, porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Cada vez que usted siente que la presencia de Dios está en su vida, en todo lo que hace, que Dios bendice en las obras de sus manos, no lo deje ir. Porque usted sabe que sí, porque está bajo unción, está bajo la presencia divina. Todo lo que está bajo la presencia divina prosperará, se desarrollará, crecerá. Recuerde, mi amado hermano, cuando Aarón dejó olvidada su vara allá dentro del tabernáculo, allá en el lugar santísimo, se lo olvidó y cuando fuera a recogerla, esa vara seca, mire usted las condiciones en que estaba, había reverdecido. Porque en la presencia de Dios, mis amados hermanos, hay multitud de gozo, dice la Escritura. En la presencia de Dios hay tranquilidad y paz. A pesar de la grande y terrible tribulación que usted pueda estar pasando, o que estemos pasando, mis amados hermanos, cuando uno viene a la presencia de Dios, Dios traerá paz a nuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pidámosle a Dios, sobre todas las cosas, paz. Usted puede tener todas las riquezas, puede tener todas las cosas materiales en la vida, pero si no tiene paz en su corazón, mis amados hermanos, de lado le va a aprovechar los bienes materiales que tenga. Eso es verdad. Y si no tiene salud, aún con mucho más razón. Pidámosle a Dios entonces de su misericordia, de su presencia, de su gracia, que nos dé salud, sobre todo salud espiritual. Y si tenemos salud espiritual, tendremos salud natural. Sí, Señor. Primeramente Dios sana el alma. Pareciera algo tremendo. Los que conocen del asunto dicen que una persona que no tiene sanidad del alma, sanidad interior, es muy fácil de que se enferme exteriormente, físicamente, y que cualquier clase de enfermedad le pueda perturbar y le pueda dañar su cuerpo, porque las defensas se bajan. Una persona enferma emocionalmente puede estar en un momento dado también manifestando enfermedades físicas. Por eso la Biblia nos enseña, mi amado hermano, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que el enemigo no tenga ningún derecho, ningún poder sobre nuestras vidas. Cuando Cristo está guardándonos, cuando Él está a nuestro lado, cuando Él está protegiendo, el que usted debe saber que está a su lado. No va a ser una persona que Cristo está ahí a su lado, mis amados hermanos, si está lleno de su espíritu,
si hay paz y tranquilidad en su corazón. Cuando usted siente que hay algo contrario a eso, entonces diga, Señor, yo vengo delante de tu altar. Corre al altar. Dice la Escritura, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo? Dice, haga oración. ¿Está alguno triste, acongojado? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Así que no hay manera, mi amado, para que Satanás tome ventaja sobre nuestras vidas. Mire, hoy vivimos una lucha tremenda, terrible. Sí, Señor, recuerde que la Escritura nos enseña que hoy los tiempos son peligrosos y serán peores todavía. Esto no va a mejorar. Así que pidámosles a Dios que nos ayude, que podamos nosotros, que Él pueda controlar nuestra propia vida. Tenemos que rendirnos a Dios totalmente, independiente o aunque vaya muy en contra de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios gustos. Si estos no van de conformidad a la voluntad divina, rindamos mejor, mis amados hermanos, nuestros deseos y nuestros ímpetus, nuestros anhelos, rindámoslo mejor al Señor Jesucristo, a su santa voluntad. No va mejor con eso, iglesia. Él sabe más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Eso es verdad. Porque aún el salmista decía, Señor, líbrame de los pensamientos que me son ocultos. Sí, Señor. No sabemos qué será el día de mañana y no sabemos qué podrá hacer en un momento dado. Recuerde a David lo que le pasó, el cual se levantó muy temprano, muy de mañana temprano, seguramente oró, seguramente estaba bien, seguramente bien en su corazón, y bastó asomarse al balcón de su palacio y mire, ahí Satanás le tomó su mente, y usted conoce el resto de la historia. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a controlar aún nuestras emociones, nuestros pensamientos, y mantengámonos, mis amados hermanos, en la presencia divina. Es lo que nos guardará de las acechanzas del Satanás si nos mantenemos en la presencia divina. Así que, mis amados hermanos, tenemos un reto. Dios nos llamó a una batalla, a un camino obtuso, eso es verdad, pero ha sido de su mano, no hay enemigo que pueda hacerle frente a usted. Bajo la unción del Santo, mis amados hermanos, Satanás tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque le está hablando un hijo de Dios. Y Satanás simplemente respeta a los hijos de Dios cuando sabe que se paran firmes. Y Satanás también conoce las actitudes, conoce si verdaderamente usted está afianzado o no en lo que ha creído, en la bendita palabra de Dios. Satanás le tiene miedo a un hombre que se para por la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios. Confiemos, mis amados hermanos, en que aquel que empezó en nosotros la obra, él mismo la terminará. Les invito a leer las escrituras, iglesia, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice así, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros conocéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis, que dice, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Puede usted, mi amado hermano, inclinar su rostro y orar conmigo? Dale gracias a Dios por su bondad infinita y por su misericordia. Soberano Rey de justicia, Salvador eterno, Dios bendito y misericordioso, ante cuya presencia humildemente, Padre, queremos venir en esta mañana, dándote las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia, Dios mío, para aparejar nuestra vida, como tú dijiste, venid a mí y estemos a cuenta. Perdona, oh Dios, nuestras culpas, nuestros errores y faltas, nuestras dudas, Dios. Hay en nuestra vida gracia delante de tus ojos en esta mañana. Perdona toda arrogancia de nuestras almas. Dios mío todopoderoso, quita todo lo que no es tuyo de nuestras vidas, Dios mío. Haznos, Señor y Dios, de conformidad a tu santa voluntad. Tú dices en tu palabra, mi Padre Santo, que seamos imágenes tuyas.
Que el mundo pueda vernos, Señor, que pueda verte a ti, Señor, a través de tu iglesia, de tu pequeña manada, de tus hijos, de cada creyente, Padre, que verdaderamente ama ser como tú, que verdaderamente ama expresarte a ti, mi Señor Dios. Señor, que no seamos nosotros, sino que sea usted viviendo en nuestras vidas, Señor. Por eso aquí, Señor y Dios, en esta mañana, nos abandonamos en tus manos, Padre mío, dándonos la fuerza para, Dios mío, para controlar, para soportar, Dios, para dominar todo mal, toda tentación, toda cosa indigna. Dios, nada que no sea tuyo, Padre. Dejar todas las cosas, Padre mío, celestial, que no son tuyas, dejarlas a un lado, mi Rey, mas seguir tu santo mandamiento, seguir tu santo consejo. Dios, aquí estamos como tus hijos, ayúdanos, mi Rey soberano. Quita de tu pueblo, mi Rey, toda unción del mundo, toda unción que no obra de conformidad a tu santa palabra, toda unción pervertida, mi Rey, que el enemigo haya traído a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, y a los ancianos, mi Rey, a los adultos. Padre, que todo aquello, Señor y Dios, que no es de conformidad a tu palabra, Señor, tú nos puedas mostrar en esta mañana, mi Rey. Queremos simplemente serte obedientes, ser dignos de ti, agradarte en todas las cosas, aún en nuestra manera de hablar, mi Señor. Ten piedad de nuestras almas, te lo suplicamos y te lo rogamos, en el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y para tu honra y gloria te pedimos estas cosas. Ayúdanos ahora, Padre, y danos la fuerza para seguir adelante, creyendo firmemente como tu palabra nos enseña, que aquel que empezó en nosotros la obra, él mismo la perfeccionará hasta el fin. Padre, mientras compartimos tu palabra santa y bendita, toma nuestros corazones y nuestras almas y nuestras mentes. Señor, purifica todo nuestro ser. Dios mío, alma, espíritu y cuerpo, purifícala, Dios mío. Ten piedad de nuestras vidas y ayúdanos a ser dignos de algún día mirar la luz de tu rostro. Te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y para tu honra y gloria. Amén. Y amén. Señor, le continúe bendiciendo una vez más a mis preciosos hermanos. Que esa gracia bendita y gloriosa abundantemente sea sobre vuestras vidas, sobre todos nosotros, los ungidos de Dios. ¿Cree usted que usted es un ungido de Dios, mis amados hermanos? ¿Cree usted que es un ungido de Dios? Miremos y hablemos en esta mañana acerca de eso, de los ungidos de Dios. Porque los ungidos de Dios son los que deben verdaderamente estar marcando la diferencia en este tiempo, iglesia. Hoy los ungidos de Dios son los que deben estar marcando la diferencia, porque a través de los ungidos de Dios estos van el mundo a conocer a Dios. Fíjese lo que dice la Escritura, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, eso lo dijo el apóstol Juan, el divino, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y el anticristo usted sabe que está ahora mismo en acción. Así ahora han surgido muchos anticristos, y muchos que se han denominado como tales, mis amados, como Cristos, ungidos, pero conocemos que son falsos ungidos, porque hasta hoy hemos visto que a todos aquellos que se han autodenominado Cristo, mire usted en dónde han quedado, mis amados hermanos. Dice, muchos anticristos han surgido, por eso conocemos que es el último tiempo. Y se salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Seguramente algunos se consideraron como tal en los tiempos estos, mis amados hermanos. Y salieron del grupo que estaba hablando Juan en estos momentos. Pudo ser, por el nombre del Señor. Y se autodenominaron Cristos. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ciertamente no eran. Y porque no fueron, porque no eran, entonces no permanecieron, se fueron. Así de sencillo. Pero Dios nos ayude, mis amados hermanos. Nada nos debe sorprender en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, Juan estaba hablando ciertamente del grupo, supongo yo, que de los creyentes llenos de la unción del Santo. Pero nosotros tenéis la unción del Santo, es lo que dice él. Vosotros, está hablando del pueblo a quien le estaba predicando, a quien le había mandado esta epístola. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué las conocéis? Porque obviamente el Espíritu Santo les dirigía. Pero la conocéis por las enseñanzas del ministerio en entonces. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Cristo. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, eso no vaya a decir que porque ya no tenemos la unción y el Espíritu Santo no necesitamos que nos enseñe. No, para eso Dios estableció maestros, como dice el profeta. ¿Y para qué Dios estableció maestros?
Ahora, la unción del santo significa que la palabra que nos enseña el maestro, cuando usted tiene la unción, la unción misma la dice si es correcta o es incorrecta. A eso me refiero, a eso se refiere la escritura. Porque usted entiende de que el Espíritu Santo hoy es el Urim y Tumim. Así es. Cuando usted tiene el Urim y Tumim, usted sabe, eso es verdad, eso no es verdad. Entonces dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Gloria a Dios. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. ¿Qué sería la unción correcta? De acuerdo a la palabra, dice el profeta que es amor, paz, gozo. Dice, esa es la unción. Ande de esa manera hasta que Dios levante la cortina. Lo meta a uno, cierre todo el mundo alrededor de uno. Bajo la unción del Santo, del Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, el mundo está afuera. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso la Escritura nos enseña que debemos estar detrás del velo, escondido, detrás del velo, escondido. El Espíritu Santo no se esconde de Satanás y de las cosas del mundo. Que Dios nos ayude en esta mañana, por el nombre del Señor Jesucristo. Aspiramos a que Dios nos continúe bendiciendo a través de su santa palabra en esta mañana y nos conceda por su gracia más conocimiento acerca de estas cosas. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Poseyendo las puertas de los enemigos, del enemigo. El mensaje de acusación. ¿Quién dicen que es este? ¿Por qué clamas di? Fe perfecta. Preguntas y respuestas del año 64 en Conducta, Doctrina y Doctrina, párrafos 105 y 110. Perseverancia. El mensaje de influencia. También del mensaje del mundo cayéndose a pedazos, párrafos 134 y 136. El quinto sello. Y el mensaje de paradoja. Hemos sustraído, mis amados hermanos, hemos extraído estos extractos para hablar sobre los ungidos de Dios. Bendito para siempre es el nombre del Señor. Entonces, mire, cuando el Señor Jesucristo vino, encontramos en el principio de su ministerio, que después que él había tomado el trono de David, hablando espiritualmente, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo de Juan, y él entonces llegó a ser el Mesías ungido. Ahora, recuerde que él era el Hijo de Dios. Cuando él nació, él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Pero cuando él llegó a ser el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Porque el Mesías significa el ungido. Ustedes hemos aprendido eso por las enseñanzas del hermano Branham. Y él era el ungido cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando irá a Mateo 3, 3 al 17, si gusta leerlo conmigo, mis amados hermanos. Tengo muchas escrituras aquí, pero vamos a omitir algunas porque nos va el tiempo. Y le dije en el servicio pasado que no me iba a pasar de una hora. En el capítulo 3 de Mateo, Mateo 3, esta Biblia tiene las cosas bien delgaditas y se pega mucho. Mateo 3, verso 13 al 17, dice el Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice, entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al nombre del Señor. Otra escritura que corrobora eso, la leemos en Lucas 3, verso 21 al 23, dice el Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria al nombre del Señor. Nosotros hemos escuchado mensajes cuando el mensaje que predicó el hermano Branham acerca del cordero y la paloma. Gloria al nombre del Señor. Dios se compara a sí mismo como la paloma. Y a Jesús lo comparó como el cordero, porque eran de la misma naturaleza. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces usted puede comprender que Mesías significa, el ungido es el Mesías. Mesías significa el ungido. Y esto es cuando habla del ungido, ¿con qué fue? Con el Espíritu Santo de Dios.
Entonces fíjese, en el tiempo de Jesús la iglesia lo odiaba. Ahora, ¿por qué? Porque él era su Dios. Ellos lo odiaron y negaron que él fuera su Mesías. Eso es verdad, usted conoce la escritura. No, señor, mis amados hermanos, eso es verdad. Ellos no querían un Mesías tal como él. Y hoy también la iglesia hace la misma cosa. No quieren un Mesías como él, niegan la palabra. Ellos no lo quieren por cuanto es contrario. La palabra es contrario a lo que ellos han sido enseñados a creer por sus credos y por sus dogmas. Qué cosa terrible, mis amados hermanos. Hermano Branham habló tanto y en contra de los credos y dogmas, y es tan susceptible que un credo se meta dentro de la iglesia. Y la palabra es el Mesías. ¿Usted lo cree, mi amado? La palabra es el Mesías. ¿Y de pronto creen ustedes eso? Entonces, ¿qué es el reflejo de la palabra? Un reflejo del Mesías, el cual es el Espíritu Santo entre nosotros. Y él se está reflejando a sí mismo, o sea, lo está intentando donde quiera que puede conseguir una lámpara a través de la cual él pueda mirar. ¿Es usted esa lámpara, iglesia? Una lámpara que no esté toda humeada con credos y cosas a través de la cual le puede dar su luz. Por lo tanto, nosotros no podemos poner, mis amados hermanos, confianza en lo que otra gente dice. Solamente hay una cosa en la que ustedes y yo podemos tener confianza. Y eso es en la palabra. Y la palabra es Dios. Y la palabra ungida hace al Mesías. La palabra ungida de la hora. ¿No cree usted que es hermoso, mi amado hermano? Pero en aquel entonces ellos pasaron por alto la palabra, lo correcto. La palabra siempre está correcta. Pero la interpretación de ellos respecto a ella estaba errada y siempre ha sido así. La palabra no puede interpretarse mal, como dice la escritura, como dice el mismo profeta. Pero ellos pensaban que es la cosa más maravillosa del mundo, que todos nosotros pudiéramos, eso es lo que la iglesia moderna dice en este tiempo, y la iglesia tradicional, que todos nosotros, que sea la cosa más correcta, más extraordinaria, que todos nosotros podamos unirnos mano a mano y ser uno. Dicen, Jesús oró para que pudiéramos ser uno, y eso es verdad. Pero no es esa unidad de la que Dios estaba hablando. Él dijo, sed uno como yo y el Padre somos uno. Mira cómo comparó él esa unidad. El Padre moraba en el Hijo y el Hijo en el Padre. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos tener esa clase de unidad, como dice el mismo profeta. Sed uno como yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿cómo será eso, iglesia? La palabra en nosotros será la palabra ungida. Esa es la unidad de Dios. La unidad de Dios es la palabra ungida en usted. Entonces usted llega a ser un hijo, un Mesías de la edad, cuando la palabra ungida está en usted. Ahora fíjese, Moisés, la palabra hablada en ese momento, la palabra ungida, o le llamamos nosotros a él, esperamos que entendamos esto, mi amado hermano, cuando decimos que él era el Mesías. Él era la palabra ungida que había sido prometida para ese día. Moisés lo era, mi amado. ¿Puede usted creer eso? El mismo profeta nos enseña que Moisés era la palabra ungida para ese entonces, en su día. Gloria al nombre del Señor. La palabra Mesías significa el ungido. Ahora, Noé era el ungido de su día también. Abraham que habló que habría de peregrinar Israel 400 años en servidumbre. Y ellos serían sacados por una mano poderosa. Y lo que él mostraría, sus señales y maravillas, las generaciones que estaban viniendo. ¿Y qué harían entonces? Y Moisés se paró allí, mi amado hermano. Y se estableció porque Dios lo estableció, lo llamó. Esa palabra ungida para ese día estaba en Moisés. Por eso es que él podía poner su mano en el seno. ¿Por qué? Él estaba parado en la presencia de Dios. La gran gloria Shekinah. Gloria a Dios. Todo alrededor de él. Cada movimiento que él hizo representaba a Dios. Porque él era la palabra de entonces, mi amado hermano. Éxodo 3, 1 al 14. ¿Gusta usted leerlo conmigo, mis hermanos? Hay muchas escrituras, como le decía ahorita. Tengo que omitir muchas porque el mensaje es largo, un poco largo. Esperemos, si no terminamos hoy, lo continuaremos en la próxima clase. Éxodo 3. Vemos que él era la palabra ungida. Éxodo 3, 1 al 14 dice así la escritura. Pero la serpiente era astuta. Éxodo estaba en Génesis. Por el nombre del Señor. La serpiente era astuta, mi amado hermano. La serpiente siempre ha sido astuta. Y la serpiente está precisamente en este tiempo en su apogeo. Pero Dios nos ayude en este tiempo, mis amados hermanos. Éxodo 3, 1 al 14. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y fíjense una cosa, parece unos tipos de sombra, ¿verdad? Llevando sus ovejas a través del desierto. ¿Y por dónde llevó al pueblo de Israel, mi amado hermano? Por todo el desierto hasta llegar a Cades Barnea. Gloria al nombre del Señor. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor, dice la escritura, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Por qué? Porque ellos eran creyentes y clamaban a Dios. Y si usted es un creyente, usted clamará a Dios cada vez que tenga la oportunidad. Hoy no queremos clamar. Queremos hacer una oración superficial y ya. Y queremos que Dios nos conteste enseguida. Así no es, mi amado hermano. Es clamor. Y más cuando hay algo que verdaderamente necesario en este tiempo, que son tan peligrosos, clamar a Dios, con desnudar el alma, orar con todo nuestro corazón, como dice la escritura. Dice, si me buscareis de todo vuestro corazón, dice, me hallaréis. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto se será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. ¿No crees que eso es glorioso, mi amado hermano? Cada movimiento de Moisés representaba a Dios. Él estaba parado en la presencia de Dios, en esa gran gloria Shekinah. Así es, todo alrededor de él, cada movimiento. Eso, ahí estaba Dios, mi amado hermano, expresándose a través de Moisés. Y él estaba parado ahí en su presencia. Cada movimiento que hizo Moisés era siempre conducido por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde la iglesia debería estar parada ahora, mis amados hermanos, dice hermano Branham. Nosotros deberíamos estar parados ahí en esa bendita presencia. En lugar de eso estamos metidos, como dice él, en una rabieta de algo, de alguna denominación. Gloria al nombre del Señor. Pero Moisés había sido atraído y él se apartó. Y allí estaba esa columna de fuego suspendida en esa zarza. Y allí se paró Moisés ungido. Sin duda que el hombre ni siquiera, Moisés ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Los símbolos que le fueron dados cuando él se paró allí con su vara o con su cayado de pastor y saber que eso sería una vara en el desierto. Ahora, se convirtió en una serpiente. Luego llegó a ser un sacrificio. Esa serpiente fue en el desierto y las cosas que él hizo eran señales y voces hablando al pueblo. O sea, ellas eran algo que estaban conectando con él. Esas señales estaban conectándolo con él. Y pudiera ser que Moisés mismo, dice el profeta, ni siquiera lo sabía, pero él era la palabra ungida de ese día. Él era el mensajero ungido
Así que si él era el mensajero de esa hora, él era el Mesías de esa hora. Él era el ungido. Ahora, él, Moisés, Josué, Caleb, eran los creyentes en el grupo. Fíjense. Y trataron de enseñar a otros la verdad. Pero ven, mi amado hermano, Satanás, en Datán y Coré, ellos causaron que otros perecieran en el desierto. Ahora, ¿cuál era el problema, mis amados hermanos? Si nos vamos nosotros usted léalo en Judas 11 y el número 16:37. ¿Cuál es el nombre del Señor Jesús? Porque ellos siguieron el error de esta gente, mi amado. Estaban mal ungidos, había un ungimiento diferente, pero ellos siguieron el espíritu de error. Qué cosa más terrible. La gente piensa que no hay espíritu de error y para este tiempo. Fluye, mi amado hermano, el espíritu de error. Y la gente parece que el espíritu de error trae las cosas como un poquito más simpática, más atractiva, es más agradable. Pero el verdadero espíritu de Dios que unge su palabra, la gente no lo quiere por ese lado. Son como que insignificantes. Pero ¿cómo puede ser que un grupo tal pueda tener la verdad, más este que está en esta manera la tenga? Mire esta iglesia, mire esto otro, mire esto acá, porque la gente es muy amante, mis amados hermanos, a juzgar por la vista y por oído. Y Dios dijo que Él no juzgaba ni por vista ni por oído. Sí, Señor. Porque es revelación. Y hermano, si no hay revelación hoy, la gente irá por el camino incorrecto. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque no queremos cerrar el blanco. Mire, la iglesia está fundamentada en la revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, y de su plan de vida para con nosotros en este tiempo. De todo lo que Él ha proyectado que debería ocurrir en este día. Eso tiene que ser revelado a su iglesia, a su novia. Eso es verdad. Pero Satanás siempre intentará por todos los medios y desvirtuar al Hijo de Dios del camino correcto. O sea, Dios ya había llamado a Moisés. Ahora entendemos que Moisés no quería ir. Y esos profetas tenían que hacer ciertas cosas, como dice el hermano Brana. Era una cosa dura de hacer para ellos, ciertamente. Ellos no querían salir y ser despreciados por eso. Querían tener compañerismo y estar metidos con el resto del pueblo y estar de acuerdo con los hermanos. Gloria al nombre del Señor. Pero, dice el hermano Brana, olvidé qué profeta fue. Dijo, si yo no quiero hacer esto, un profeta dijo, en otras palabras, pero todo mi corazón se encenderá. Dios ha hablado, dice este profeta, yo debo proclamarlo a él. Sea que les gustara, sea que lo crucificaran, sea que lo apedrearan, lo que ellos hicieran, Dios había hablado en su corazón y él debía decirlo. No para ser diferente, pero para ser obediente. Como dice la Escritura en 1 Juan 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por el nombre del Señor. Ven, mi hermano. Estaba en su corazón de ese profeta y él debía hacerlo. Era su vida, él no podía detenerlo. Había algo, había una pulsación que lo empujaba a hacerlo. Ellos no podían bendecirlo o maldecirlo. Dios tenía un control tan completo de ellos que este profeta era la voz de Dios, la acción de ellos. Aleluya. Sí, Señor. El profeta nos enseña y dice, denme una iglesia que esté tan completamente ungida de Dios hasta que cada acción y cada movimiento de ellos es, así dice el Señor. Allí en esa gloria Shekinah. Y yo le mostraré a ustedes a un Mesías ungido de Dios parado en la tierra. Mi amado, y ahí estuvo Moisés al lado de esta zarza ardiendo. Y la gloria Shekinah, parado allí ungido. Él casi ni sabía lo que estaba haciendo. Él simplemente estaba obedeciendo lo que la voz le dio que hiciera. Yo a Dios. Mete tu mano en tu seno. Sácala, levanta la vara. Conviértela en una serpiente. Tírala en el suelo. No importa lo que alguien más dijo. Él lo estaba haciendo. Y él dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y yo estoy listo para ir a Egipto. Yo no soy un hombre elocuente. Sabemos lo que le pasaba a Moisés. Yo no puedo hablar bien, pero tú solamente permíteme ver tu gloria. Y Dios se la mostró. Y él fue allá, tomó las mismas cosas, y para mostrar que él era el Mesías ungido, iglesia, ese hombre recogió polvo de la tierra, así dice la Escritura, y lo tiró al aire, y moscas y pulgas salieron de ese polvo, cubrieron la tierra. Ahora, ¿quién pudiera crear eso sino Dios? Sacó agua del río y la vertió sobre la orilla, y cada gota de agua, mi amado, por todo Egipto se volvió, dice la Escritura, en sangre. ¿Quién pudiera hacer eso sino Dios? ¿Qué era? Él estaba tan completamente rendido a la palabra ungida de Dios a tal grado que él era el Mesías. Aleluya. Moisés era el Mesías en ese momento.
Gloria al nombre del Señor. Los egipcios trataron de rechazarlo de esa manera. Los incrédulos trataron de rechazarlo. Los manufacturados trataron sus trucos. Así es. Pero la palabra de Dios los llevó directamente a la tierra prometida. Ellos estaban ungidos. Él era el Mesías. Moisés vio que había sido levantado para ese propósito. Y se había encontrado cara a cara con este gran Dios, quien había hecho el llamado y lo había ungido y identificado. Y había dicho: Moisés, este es tu llamado, te estoy enviando a ti y te voy a mostrar mi gloria. Y aquí estoy en esta zarza ardiendo. Ve allá, yo estaré contigo. Él ni siquiera necesitaba la vara. Él tenía la palabra vindicada. Y para allá se fue, mi amado hermano. Un ejército de un solo hombre. Y eso ungió la fe que estaba en Moisés. Él era un hombre de fe. Porque si no, no hubiera creído, aunque hubiera visto el poder de Dios. Pero él era un hombre que creía y tenía fe. Entonces, eso ungió eso que estaba viendo, iglesia, con esa vara al menos, eso ungió la fe de Moisés. Así es, ungió la fe que estaba en él. Y nos unge a nosotros cuando vemos que estamos viviendo los últimos días. Cuando vemos que están ocurriendo todas estas señales que vemos, mis amados hermanos. Las cuales son mencionadas en la Escritura, que ocurrirán en los últimos días. Desde el cielo hasta los poderes políticos. Y la naturaleza de la gente, cómo sería la gente y su comportamiento. Y la desmoralización del mundo. Y entre las mujeres. Y lo que harían en los últimos días. Y lo que harían los hombres. Y lo que harían las iglesias. Lo que harían las naciones. Y lo que haría Dios. Y lo vemos todo claramente aquí entre nosotros, mi amado hermano. Eso debería motivar nuestra fe, iglesia, para seguir creyendo en el poder divino. Mis amados hermanos, eso debe ungir nuestra fe. Nos lleva más allá. Nos separa de las otras iglesias del mundo. No importa cuán pequeños seamos. Qué tanta minoría seamos, ni cuánto se ríen de nosotros, o qué tanto se burlan de nosotros. Eso no importa. Eso es todo. Nosotros lo vemos. Hay algo por dentro de nosotros. Fuimos predestinados para ver esta hora. Y nada nos va a impedir verla. Aleluya. Amén. Aquí Dios lo ha dicho. Ya ha sucedido. Lo vemos cada día, mis amados hermanos. La Biblia dice: mirad, velad y orad. Miremos todo lo que está ocurriendo. La gente vive tan dormida y están prestando tanta atención a lo que el mundo nos está mostrando. Iglesias tan saturadas del mundo, que alimentándose del mundo, pero no están viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que Dios no lo ha dicho. ¿Cuánto damos gracias a Dios por esto, mis amados hermanos? ¿Cuánto damos a Dios gracias por esto? Esto nos debería a nosotros poner a la expectación y cada día hacerle más agradable a Dios. Entonces, todas estas cosas que vemos en el mundo sucediendo, iglesia, produce fe en nosotros cuando vemos las cosas esas, mi amado hermano, que se están viendo alrededor nuestro. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Mire, uno dice la Escritura: ¿cómo pueden caminar dos juntos a menos que estén de acuerdo? Así es. Pero el nombre del Señor, eso es verdad. No pueden caminar juntos. Porque uno quiere ir por un lado y otro por otro lado. Y aquel siempre querrá mostrar su posición. Por el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo puede un hombre decir que él es un cristiano lleno del Espíritu Santo y negar que esa palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos? El Espíritu Santo en usted y en mí va a puntualizar la palabra, cada palabra con amén, amén y amén. Cuando la palabra dice algo, usted dice: eso es la verdad. Porque usted está de acuerdo con la palabra. Usted está de acuerdo con Dios. Usted y Dios son uno. Dios está en usted. Usted es su hijo o su hija, lo hace a usted un Mesías para él. La palabra ungida viviendo en usted lo hace un Mesías para Cristo. Mire, mi amado hermano, en los tiempos de Atán, él tenía una idea de que todos ellos podían hacer una gran religión de ellos. Ustedes saben, aún el apóstol Pedro tenía la misma idea en el monte de la transfiguración. Y él dijo: edifiquemos 3 tabernáculos aquí, uno para Moisés, uno para la ley y otro para los profetas. Mateo 17, 1 al 8. Y mientras Pedro estaba hablando, dice la Escritura que hubo una voz que descendió y dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Allí fue cuando ellos voltearon y vieron a Jesús solamente. Ahí estaba él parado, él era la palabra. Eso es todo lo que ustedes tienen que oír, dice el profeta. Esa palabra, eso es lo que es él en cualquier edad. Ven lo que la palabra dice para esa edad y observar a Dios, ungirla y continuar con ella. Eso es todo, mis amados hermanos. Si es la palabra de Dios, es la vida para este tiempo, Dios tiene que ungir su palabra y ungir a nuestro corazón. Miren, cuando Israel salía en sus
Cuando ya salía, mis amados hermanos, los hijos de Israel siguieron la columna de fuego. Así es. Gloria al nombre del Señor. Cuando Israel salía en su jornada, ellos siguieron la columna de fuego hasta la tierra prometida. Aquellos que fueron por todo el camino y la siguieron, lo hicieron. Otros perecieron, dice la Biblia, porque el escuchar la palabra ungida no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Así es. Ellos perecieron. Pero fíjense, el pueblo de Israel, con todas esas cosas que estaban siguiendo a Moisés, querían la palabra mezclada con el mundo. Y estas cosas los hizo errar a ellos. Y fíjense lo que eso les hizo. Y como dice, hermano, muchos quedaron en el desierto. Simplemente entraron ahí, iglesia, los jovencitos de 19 años hacia abajo. La palabra, dejaron de alcanzar la promesa porque no quisieron aceptar la palabra ungida de la hora. Mi amado hermano, amén. Mire, uno tiene que tener lo real para hacer una imitación de ellos. Y ellos ahí los tenían. Y Dios les mostró que lo que era imitado, iglesia, él no estaba con eso. Por el nombre del Señor. Dios no acepta imitaciones. Dios acepta siempre lo que es genuino, es original. Pero a veces uno quisiera, la gente creer más lo que no es genuino, porque posiblemente lo que es genuino viene con algunas cosas muy atractivas. Pero lo original, mis amados hermanos, casi no tiene atractivo. Casi no llama la atención. Ese ha sido el problema siempre. Ahora, llegamos a ser ungidos con ese mismo espíritu. Usted y yo, como Mesías en plural, ungidos, Mesías del último día, para irradiar la resurrección de Jesucristo, para mostrar que Él no está muerto, sino que en la forma del Espíritu Santo, Él está en su pueblo, Él está en usted y en mí, moviéndose entre su novia, en la condición de enamorado de su novia, vaciándose en ella, el mismo Dios, y así llegando a ser uno para la cena de la boda del Cordero. ¿No le parece eso glorioso, mi amado hermano? Las mismas señales prometidas por el mismo Dios, en la misma palabra que está produciéndose, mi amado hermano, su misma manifestación. La palabra ungida de la hora. Y tengan por seguro, iglesia, que la palabra ungida de la hora llama el corazón. Tiene que manifestar lo que ella es, mi amado hermano. Conducta y doctrina, el párrafo 105 y 110 al 117 le hacen una pregunta al profeta. Hermano Branham, ¿eres el hijo del hombre? Yo creo que la columna de fuego era el hijo del hombre. Dice, ¿estaré equivocado? Esa es la pregunta que le hace. Recuerden, estamos hablando de los ungidos de Dios. Y mirando lo que el profeta nos enseña acerca de esto. Entonces la pregunta es, hermano Branham, ¿eres el hijo del hombre? Yo creo que la columna de fuego era el hijo del hombre. Le hacen la pregunta, ¿estaré equivocado? Y dice, no, dice el profeta, no. La columna de fuego es la unción. Porque él pregunta, yo creo que la columna de fuego era el hijo del hombre. Y dice, no, la columna de fuego era la unción. Ahora, esa columna de fuego es el logo que salió de Dios. Oiga, la columna de fuego que estaba siguiendo ahí a los israelitas, dice el profeta, esa columna de fuego es el logo que salió de Dios. El logo, el cual es en realidad el atributo de la plenitud de Dios. Cuando Dios tomó forma en la cual pudiera ser visto, o sea, era la unción del gran espíritu que salió, estaba condescendiendo, bajando en una columna de fuego. Dice el profeta, cuando Dios tomó forma en la cual pudiera ser visto en la columna de fuego, mi amado hermano, era la unción del gran espíritu que salió, estaba condescendiendo, bajando. Dios el Padre, el logo que estaba sobre Israel. Él era santo, no podía soportar el pecado. Tuvo que haber una ofrenda de sangre allí en el Edén. Entonces, ese lobo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando este lobo habitó en un cuerpo humano, y el cual era el sacrificio, Cristo Jesús. Por el nombre de Cristo para siempre. Entonces vemos la escritura nos enseña, por el profeta, mis amados hermanos, que ese lobo, esa columna, era el logos, la unción. El cual era en realidad el atributo, la plenitud de Dios. Porque él tenía que de alguna manera mostrarse, de alguna manera para que el pueblo viera que él estaba con ellos, por el nombre de Cristo para siempre. Mire, cuando el hombre fue hecho a imagen de Dios, Génesis 1, 26 al 27, y luego Dios descendió en la imagen del hombre para redimir al hombre. Eso unió al hombre y a Dios. Como dice el profeta, cielo y tierra se abrazaron y se besaron el uno al otro. Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro como una relación entre padre e hijo.
y viceversa, cuando el Logo llegó a ser carne y habitó entre nosotros, hecho Jesucristo. Juan 1, 1 al 2 y el 14. Podemos leerlo, mis amados hermanos. Permítame un momento. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 1, 1 al 2 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Y el verso 14 dice: y aquel verbo hecho carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al nombre de Jesucristo. El Logo haciéndose carne, dice la Escritura. Jesús dijo: salí de Dios, así es, y voy a Dios, el Logo. ¿Eso es correcto, mi hermano? Después de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, cuando el cuerpo fue llevado arriba para sentarse a la diestra de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de diestra de Dios, mis hermanos, no estamos diciendo que Dios tiene una mano derecha, que Dios tiene una mano derecha o una mano izquierda. Dios es un espíritu, pero la diestra significa en poder y autoridad de Dios. Ahora, que en ese nombre todo lo que está en el cielo toma su nombre de Él y es sujeto a Él. Todo en la tierra toma el nombre de Él y es sujeto a Él. Un nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Ahora, este Logo que estaba en Él, el cual era el Espíritu de Dios, la unción, a través de la gracia santificadora de la sangre, trajo muchos hijos a Dios, los cuales están unidos con este mismo Logo. Gloria al nombre del Señor. El hermano Branham dice, yo no soy Él. Le preguntaron a él si era el Hijo del Hombre. Él dijo, yo no soy Él, yo soy su siervo. Y la columna de fuego no es Él. Él está en forma de espíritu, el cual estaba sobre el Hijo del Hombre. Y ha venido ahora a ungir hijos de hombre para traer otra vez un ministerio, exactamente como Él dijo que sería, para que la cabeza y el resto del cuerpo se unan. Por el nombre del Señor. Para traer que una vez un ministerio exactamente como Él dijo que sería, mis amados hermanos. Eso es verdad. El mismo Cristo obrando a través de quién? De sus profetas y de su novia en este tiempo. Bendito para siempre sea el nombre. Ahora, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, dice la Escritura. Así lo dice mi amado hermano. Él es quien lo dijo, fue Jesús ahí en Marcos 11:24. Él dijo, si le dijera a este monte, no si orares a este monte, dijo, si dijeres a este monte, no dijo si orares a este monte. Si le dijera a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, más creyeres que sea yo lo que dice, puedes tener lo que has dicho. Ahora, si uno lo dice solo presuntuosamente, no va a suceder, eso es verdad. Mas si algo en ti, si estás ungido para esa obra, sabrás que es la voluntad de Dios hacerlo, y lo que dice tiene que suceder. Eso es lo que Él dijo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. Está Juan 15:17, dice el profeta. Pero quiero decir, mi amado hermano, mire, el profeta de Dios testificó acerca de la resurrección del muchacho muerto allá en Finlandia. Y entonces él dijo, la fe que estaba dentro de mi corazón estaba ungida, dice el profeta. La fe que estaba dentro de mi corazón en mi corazón estaba ungida. Dice, si yo solo pudiera explicar eso. La fe que Dios, dice, la fe que yo tenía en Dios, que me lo dijo y nunca ha fallado, me dijo, la situación está bajo control ahora. Dice, es exactamente lo que te mostré hace 2 años. Y aquí ya es exactamente en el mismo orden. Lo único que tienes que hacer es hablar de la palabra. Y el niño se levantó de entre los muertos. O sea, él sabía que había algo ahí. Algo tiene que ocurrir. No es así de una presunción, mi amado hermano. Algo está ahí cosiéndose en el corazón. Cuando Dios te muestra algo, cuando Dios dice que hagas algo, dice el mismo profeta, mi amado hermano, dice, la unción, la fe de que estaba dentro de mí estaba ungida. Yo también tiempo que eso tiene que ocurrir a cada hijo de Dios en este tiempo, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Bendito para siempre sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces no podemos hablar las cosas por hablarlas simplemente. Algo tiene que surgir de lo más profundo de nuestro ser, porque es el Espíritu Santo de Dios hablando en nuestras vidas. Mis hermanos, de lo contrario, iglesia, vamos a traer el evangelio de vituperio. Gloria al nombre del Señor. Mire, la verdad del asunto es mi amado hermano. Pero sobre este tema, con el fin de poder levantar la fe, mi amado hermano, de las personas. Y tiene que ser así. Cada vez que
la palabra se trae con el objetivo de levantar la fe, que esa revelación venga a lo más profundo del corazón e hinche nuestra vida, mi amado hermano. No de una manera presuntuosa, porque la presunción no permanece, pero cuando hay una verdadera convicción que también lo trae el Espíritu Santo de Dios, algo tiene que suceder. Entonces, tiene que ser así, mi amado hermano. Dice Bono Branham, mi amado hermano, cuando se les habla a la gente, uno tiene que tener una atmósfera. Si la predicación fue para la salvación, entonces uno hace un llamado para eso. Y por consiguiente, si desea la atmósfera para la unidad, para la sanidad, uno tiene la unción de uno mismo por la palabra de Dios. Y lo ministra a la gente. Y eso trae a todo el grupo bajo la unción en cierta cosa. Dicho de otra manera, bajo expectativa de ciertas cosas. Nosotros estamos esperando algo, mis amados hermanos. Y lo bonito es cuando la palabra se está escuchando, que aún usted se mantenga bajo esa presencia divina, que la palabra que va saliendo le unja en su corazón, y eso trae resultados, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Los ungidos de Dios. ¿Cree usted que usted es un ungido de Dios, mi amado hermano? Gloria al nombre de Cristo para siempre. El Espíritu Santo tiene que estar sobre nosotros. Tiene que estar en ti y en mí. Y si en Cristo hizo aquellas obras, si la unción está en ti, también tiene que hacer las mismas obras de Cristo en su misma hermano. Gloria al nombre de Cristo para siempre. En mi mensaje de influencia, que he predicado el 15 de marzo del 67, párrafo 97 al 100, párrafo 97 al 100, mensaje de influencia. Dice, yo estaba leyendo la historia de Martín Lutero, y la historia dice que no fue tanto el misterio de que Martín Lutero protestara, no fue tanto que en el ministerio de Martín Lutero protestara en la Iglesia Católica y se las arreglara con ellos. Pero sí que lo fue, dice él, mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento. Dice, mantenga su llamamiento limpio y claro. Mantente con la palabra de Dios. No te muevas para nada. Permanece, resiste en tu llamamiento. Si Él te dio un trabajo allí como agricultor, sea uno bueno. Dice él, Dios los bendiga en ello y paguen sus diezmos y lo que sea, sus ofrendas para ayudar a que el ministerio siga caminando. Si Él te hizo un mecánico, Él te bendiga en ese trabajo, permanezca en ello y démosle gracias por ello. Permanece donde Dios te ha llamado. ¿Ven? Hay otra cosa que tenemos que saber. No importa cuánto Dios te bendiga, tú no tienes ningún derecho a reprender al ungido del Señor o decir nada en contra de ellos. ¿Correcto? Dios es el único que puede encararse de ellos. Si ellos necesitan ser reprendidos como sus hijos, no los toques. Tú no fuiste llamado para eso. Dice, oiga, pero ese es un problema hoy. Y ciertamente, mi amado hermano, no es tan fácil señalar y acusar a una persona, a un hijo de Dios de iglesia, lo cual nosotros no deberíamos hacer. Y es lo que en nuestra iglesia siempre hemos enseñado, el respeto los unos por los otros. Sí, Señor. Y nosotros, el respeto sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que darle honra aún a nuestros ministros, a los que están ministrando la palabra de Dios y respetarlos. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña y dice, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor, ni hagáis mal a mis profetas. Un profeta es un predicador también. Y si hay algo que hay que reclamar o que hay que buscar o que aclarar con un ministro por la palabra de Dios, tan sencillo, humildad de corazón hacerlo, mis amados hermanos. Uno debe, los ministros que nos presiden, dice la Escritura, deben tenerle doble honra, mis amados hermanos. Pero hay gente que de pronto, no sé, pienso que dentro de nosotros no debe existir eso, naturalmente, dentro del pueblo escogido de Dios, dentro de sus santos ungidos, no debe existir eso. Antes, por el contrario, mis amados hermanos, debe haber toda total cordialidad, armonía, paz, debe haber toda amistad. Por eso que la palabra nos enseña que debemos ir todos a una misma mente, a una misma unidad, a una misma fe. Porque de lo contrario, podrían venir entonces desavenencias y contradicciones y cosas así, y pueden ocasionarse algunas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque posiblemente no podemos controlar nosotros mismos y según nuestros pensamientos, no podemos controlar nuestros pareceres, y entonces en vez de hacerlo en la forma correcta, ¿qué pasa? Nos salimos del camino y dañamos las cosas. Ahora, sabemos que la palabra nos enseña que para todo tenemos una normatividad bíblica, como Dios lo estableció.
Así es, mi amado hermano. Entonces, mire, cuando Cristo vino, la gente no aceptó la manera en que Él vino. Y así es en el día de hoy también, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Algunos lo aceptarán, otros no. Las iglesias de aquel entonces y aún la iglesia de hoy querían la unción de sus sistemas. La unción de sus sistemas. Los fariseos querían la unción del sistema fariseo. Los saduceos querían el sistema saduceo. Herodianos, etcétera. Es la misma manera hoy en día, dice hermano Branham. Si Dios enviara una unción y unge a los de la unidad, dice, ¿no se lo dirían a los de la dualidad o a los trinitarios o lo que sea? ¿No le dirían a las asambleas, a los unitarios acerca de eso? Te dije que teníamos la razón. Los metodistas le dirían a los bautistas, mira, lo conseguimos. Ustedes quieren la unción de sus sistemas, dice el profeta. Pero Dios solamente prometió ungir su palabra, no los sistemas denominacionales, iglesia. Por el nombre del Señor. Y no ungir, ahora, Dios puede ungir ministerios, eso es verdad, pero ministerios que van de conformidad a su palabra, que no se salen de su palabra, del contexto de lo que Él nos dejó por su palabra. Entonces, Dios solamente prometió ungir su palabra. Dice el profeta, sé que esto es duro, pero es la verdad. Dios nunca cambia, Él unge su palabra. Sí, Señor. La palabra ungida, prometida para esa edad es la que Dios unge. Aleluya. La palabra prometida para esa edad es la que Dios unge. Pero déjeme decirle, lo que necesitamos hoy es la palabra de Dios ungida para esta edad. Esa es la que va a traer nuevamente el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. La palabra ungida para esta edad es la que va a traer nuevamente el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Miren, los mártires a través de las edades sufrieron terriblemente. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron sufrir? ¿Cómo permanecieron? Estaban bajo la inspiración, el Espíritu de Dios, el poder. Y no se olviden de esto, mi amado. Y también ustedes, de pronto escuchan la palabra, escuchan, leen los folletos. Quiero que examinen esto de cerca, dice el profeta. ¿Cómo pueden los hombres obrar fuera de la medida del poder de Dios que les ha sido entregado? ¿Cómo pueden los hombres obrar fuera de la medida del poder de Dios que les ha sido entregado? Gloria al nombre de Cristo para siempre. Si Dios manda cierto espíritu entre la gente, solo podrán obrar por medio de eso, por el espíritu que obra entre ellos. Ahora les quiero probar por medio de la historia de la iglesia y por la apertura de los sellos y los poderes que fueron soltados. Y fíjense exactamente, la iglesia respondió a la unción y no podían hacer ninguna otra cosa, sino que responder a esa unción de ese tiempo, mi amado hermano. Ahora, el primero fue el león, que rugió, dice el profeta, la palabra pura sin adulteración. El segundo en Tiatira fue el buey, y él era una bestia de carga, y también fue una bestia de sacrificio. Y no fue ese cuadro exacto de la iglesia. Roma se había establecido allí con los 1000 años de la edad del oscurantismo, y todo lo que no profesara ser de la iglesia romana inmediatamente era aniquilado, y tuvieron que trabajar e ir de lugar en lugar, y tenían que obrar, iglesia, uno con el otro. Allí tienen al buey. Cuando la cosa salió y vino el sacrificio, ellos tuvieron que salir. Y él dijo, no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Qué hicieron? Voluntariamente entregaron sus vidas. Mis hermanos. Poco les importaba, porque el espíritu de la iglesia en aquel tiempo era el sacrificio y de obras. Estaban ungidos para eso, mi amado hermano. Y no podían hacer otra cosa, sino que dejaran que los mataran, que los ultrajaran, que los violentaran, porque Dios mandó ese espíritu en ese momento, iglesia. Ellos se entregaron tan libremente, ungidos con el verdadero espíritu de Dios en aquella edad, y murieron como héroes en sacrificio. Miles de miles tienen registrados 68 millones. El buey, el sacrificio, en ese tiempo, mi amado hermano. ¿Entienden ahora? Y hoy es la misma cosa. La verdadera y propia iglesia de Dios, mi amado hermano, que tiene un mensaje, que tiene una revelación, bajo unción, hermano, permanecerá. No importa cuánto el mundo, el otro, digan que está malo, pero si la unción está ahí, si es correcta, permanecerá. Sí, Señor, no importa. Algo está induciendo al ungido de Dios a seguir hacia adelante, a seguir en esa misma tónica, a seguir en ese mismo camino. Sí, Señor, porque no es él, como decía al principio. Moisés no sabía, dice el profeta, posiblemente no sabía ni lo que estaba haciendo, porque esa unción lo arropó y él simplemente siguió lo que la palabra le decía y lo hacía, porque había una fe en él que fue ungida, mi hermano, y produjo lo que tenía que producir. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es, mi amado? Cristo Jesús viene a su cuerpo. Cristo es la palabra. La unción viene a la palabra. Todos sabemos que la unción es Cristo, que viene sobre la palabra. Aleluya. Entonces, ¿qué hace la palabra viva? Correcto. Esa es la unción, mi amado. Cristo es la unción. El Espíritu viene sobre la palabra, que vivifica la palabra para hacerla viva. Ahora, la palabra está en vuestros corazones. Ustedes creen en sanidad divina sin importar nada más, mis amados hermanos. Por el nombre de Cristo para siempre. Y Cristo, la unción viene a tu cuerpo. Miren la conexión aquí, mi amado hermano. Así como esposo y esposa llegan a ser uno. Ahora, la iglesia tiene que seguir en el ministerio hasta que la iglesia y Cristo lleguen a ser uno. Él puede ungirte para toda bendición que está en la Biblia. Todo es suyo, mi amado hermano. Todo lo que está prometido para esta edad es tuyo. Pero si dejamos algo fuera, entonces, si la unción le golpea, eso será ungido. Téngalo por seguro. Y algo tiene que ocurrir. Mi amado hermano, no solamente tiene fe, sino que esa fe tiene que ser ungida. Gloria al nombre del Señor. Y va a crear, va a producir lo que tú quieres que produzca. Es Dios, si tuvieras fe como un grito de mostaza, no solamente harías de la higuera, no solamente harías la higuera esto, sino que a ese monte dijeres, quítate. Pero tiene que venir, mi amado hermano, esa unción bendita en tu corazón. Y lo va a producir, téngalo por seguro. Porque así lo dice la palabra, así lo dice el mensajero. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pidamos a Dios en esta mañana. Dejemos para la siguiente clase, mi amado hermano, para continuar con este mensaje glorioso. Miremos de Dios, miremos por la palabra de Dios, iglesia, cómo Dios proyecta su poder a través de esos ungidos. Y su palabra, iglesia, cuando su palabra es manifestada, cuando su palabra es expresada y viene bajo el impacto de la unción, mi amado hermano, iglesia, no hay diablo que se pare delante de la presencia de un hijo de Dios. Mire, podríamos decir tantos testimonios que hay, iglesia, para este tiempo. Cuando usted habla con algunos hermanos y mira cuando hablan y dicen tantos testimonios gloriosos y preciosos. Quizás porque muchas veces se guardan sus testimonios. Pero si usted habla con algunos hermanos, como yo he hablado con muchos de ellos, iglesia, y las experiencias que han tenido que son gloriosas. Sí, Señor. ¿Por qué? Por el testimonio, por el poder de Dios cuando escuchan la palabra de Dios, cuando expresan la palabra y saben que va a impactar. Porque hay algo que los mueve a expresarla, a decirla. Y Dios habla de conformidad a su fe. Por el nombre de Señor Jesucristo. Dios se está mostrando en este día. Pero sabe una cosa, que el pueblo de Dios, como dice la Biblia, el ministerio de la iglesia en este tiempo no viene con anunciación, con anunciamiento, con bombo y platillo. Dice, vamos hermanos, porque Dios no hace de esas cosas. Dios no se hace de esas cosas para ser visto, no Señor. Por el contrario, mis amados hermanos. Por eso que Dios nos ayude en esta mañana, iglesia, a seguir adelante, a pedirle a Dios que nos llene de su poder, de su unción bendita y santa, que nos bautice con su Santo Espíritu. Sí, Señor. Cada palabra de un hijo de Dios, mis amados hermanos, tiene un gran y tremendo poder cuando viene ungida por el bautismo, por el Espíritu Santo de Dios. Por esto la palabra nos enseña, iglesia, cuando un hombre está lleno del poder de Dios, mire que debe ser muy prudente en lo que dice y en lo que hace. Sí, Señor. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es Dios mismo habitando en cada corazón en este día, en cada vida, en cada alma. Necesitamos de la unción del Señor para este tiempo, claro, más en este tiempo. Ahora sabemos que hay unciones falsas, mis amados hermanos, sí, Señor, pero la unción verdadera y genuina va a producir aquello, va a producir, va a traer fruto. Deidad en usted, iglesia. Dice la Biblia, un poquito y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Cristo en usted. Por el nombre de Cristo, no estamos adorando, como decía alguna vez, a Cristo en un pesebre, sino a Cristo en usted, el Espíritu Santo, la esperanza de vida, el Creador, Dios mismo morando en el ser humano, ungiendo su palabra, ungiendo a sus hijos. Por el nombre, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y el profeta es como si mismo Cristo estuviera diciéndolo. Por el nombre de Cristo para siempre. Cristiano, mi amado hermano. Eso es Cristo en usted. Y si Cristo está en usted, entonces la palabra está en usted. Esa es la verdad. Si Cristo está en usted, entonces la palabra está en usted. Ay, Dios. Que el Señor Cristo le continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Que la paz y la gracia de Dios abundantemente sea sobre vuestras vidas.
Continuaremos en la próxima clase sobre este tema bendito acerca de la unción de los santos. Dios Todopoderoso querrá siempre mostrarse a través de sus hijos. Ese siempre ha sido el propósito de Dios para con la iglesia en este tiempo, mostrarse. ¿No le gustaría a usted ser un ungido de Dios, iglesia? Ay, pidámosle a Dios que nos ayude en esta mañana y que nos conceda más de su gracia. Pero sabe, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que quien quiera hacer fuerza por entrar en el reino de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ir en contra de todo aquello, iglesia, que nos perturba y que no nos deja en un momento dado tener la unción del Santo. Mi amado hermano, sin la unción del Santo perecemos. Eso es verdad. Podemos tener mucha palabra en nuestros corazones, en nuestra mente. Podemos ser muy intelectuales. Pero si la unción del Santo no está en nosotros, esa palabra, iglesia, esta escritura, seremos como címbalo que retiñe, metal que suena y címbalo que retiñe. Pidamos a Dios que nos ayude en esta mañana. Que la fuerza de tu poder permanezca en nosotros. Que el poder de su Espíritu Santo, iglesia, ministre de una manera gloriosa en nuestras almas cada día. Necesitamos de esa gracia de Dios. Necesitamos de ese poder divino. Necesitamos en este día, mi amado hermano, de esa bendita presencia de Dios en nuestra, que impacte nuestra vida para poder impactar a otros. Como dice el mismo profeta, magnetizar a otros con el Espíritu Santo que está en nosotros. Sí, Señor. Recuerde que el profeta nos enseña que la única manera de que el mundo conocerá de Dios es a través de usted, a través de sus hijos, de los ungidos de Dios. Así que, mis amados hermanos, pidamos a Dios que nos llene de esa bendita unción poderosa y santa, la cual necesitamos en este día para poder vencer. Sí, Señor. Que la gracia de Dios siga sobrepujando en vuestras vidas y en vuestros corazones y en vuestras almas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, estemos rogando a Dios que nos ayude para que el próximo domingo sí entonces estemos congregándonos en el tabernáculo. Dios nos ayuda hasta entonces, iglesia. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos vosotros.